En este tutorial te voy a presentar la propiedad de la potenciación de números racionales correspondiente al cociente o división de potencias de la misma base. Bien, esta propiedad nos indica entonces lo siguiente. Si tenemos una división, ¿sí?, de potencias que tengan la misma base, esas son las dos condiciones que debes tomar en cuenta. Que tengas una división, ¿sí?, de potencias, pero que tengan la misma base. Entonces, mantenemos la base y se restan los exponentes. Mira, la división puede estar presentada en forma horizontal, pero también puede estar presentada en forma vertical, ya que una fracción representa una división. ¿Ya? Entonces, esto debes tomar muy en cuenta. Ahora bien, cuando tú restas los exponentes es muy importante el orden en el que coloques los términos. Si tienes una división de potencias que está presente en forma horizontal, entonces fíjate que al momento de colocar los exponentes, primero va el exponente del primer término, el que correspondería al dividendo, menos, y a continuación entonces va el exponente que corresponde al segundo término o lo que sería el divisor. Esto en el caso que la división se presente en forma horizontal. Si la división se presenta en forma vertical, entonces primero va el exponente que corresponde al numerador y de ahí menos, y después entonces colocas el exponente que corresponde al denominador. Eso es lo que nos indica esta propiedad del cociente o división de potencias de la misma base. Te voy a presentar una serie de ejercicios para que comprendas de mejor manera este tema, tomando en cuenta que ya debes tener una idea, una base, por lo que ya se trabajó esta propiedad con los números enteros. Es exactamente la misma propiedad, solo que ahora estamos trabajando dentro del conjunto de los números racionales, dentro del cual están los números naturales, los números enteros, los números fraccionarios puros, así como los decimales que se transforman en una fracción. Todos ellos forman parte del conjunto de números racionales. Así que al momento que se pone aquí esta ley o esta norma con fracciones, no es que funciona únicamente para fracciones, sino que también funciona para los otros números que son racionales. Bueno, voy con el primer ejercicio. Nos piden calcular 2 tercios elevado al cubo dividido para 2 tercios. Bueno, recuerda que la división se puede presentar en forma horizontal, en forma vertical. En forma horizontal tenemos este símbolo, pero también tenemos el que tiene solamente los 2 puntitos. Sí, recuerda que son todas las simbologías que indican división. Entonces, esto equivale a este símbolo. Cualquiera de ellos indica división. Bueno, voy a resolver este primer ejercicio por 2 métodos. El primero de ellos va a ser haciendo un cálculo normal, es decir, sin aplicar propiedad, resolviendo de acuerdo a la jerarquía de operaciones. Si tengo una potencia y tengo una división, sé que primero debo resolver la potencia, ¿verdad? Entonces, yendo por este camino, resuelvo primero 2 tercios elevado al cubo. Entonces, base positiva. No importa si el exponente es par o impar. Si la base es positiva, ya sé que el resultado va a ser positivo, ¿verdad? Y con ello entonces simplemente elevo el numerador, 2 al cubo, y también el denominador, quedándome 3 al cubo. Y esto dividido para 2 tercios. Muy bien. Resuelvo entonces la potencia. 2 al cubo es igual a 8, 3 al cubo es igual a 27. Y mira, la división la voy a resolver con el proceso que conocemos, que es transformando la división en multiplicación y dándole la vuelta o invirtiendo al segundo término, el que corresponde al divisor. Entonces quedaría por 3 medios. Aquí finalmente puedo simplificar, ¿verdad? Mira, la tercera de 3 es 1, la tercera de 27 es 9. Y puedo simplificar entre el 2 y el 8, la mitad de 2, 1 y la mitad de 8, 4. Ya no puedo hacer ninguna otra simplificación, por lo tanto multiplico numeradores. 4 por 1, que es igual a 4, y multiplico denominadores, 9 por 1, lo cual es igual a 9. Y tengo entonces el resultado por este método, que como puedes observar, no ha sido aplicada la propiedad que estoy presentando en este tutorial, pero quiero justamente que
Tómese en cuenta que estos procesos se pueden aplicar siempre y cuando las condiciones del ejercicio lo permitan, sea fácil hacerlo. Ahora voy a resolver este mismo ejercicio, pero ahora sí aplicando la propiedad. Mira, tengo aquí una división y para que haya división tiene que estar claramente identificada la división con cualquiera de los símbolos que indican división, ¿sí? Este de aquí, los dos puntitos, o también cuando la división está presente en forma vertical. Entonces, tengo división de potencias de la misma base. Tome en cuenta que este término 2/3 yo lo puedo reescribir o lo puedo más bien ver desde este punto de vista. Como que tengo aquí 2/3 y el exponente de esta fracción es el 1. ¿Sí? Cuando no se escribe un exponente en un número, se sobreentiende que el exponente es el 1. Por lo tanto, cumple las condiciones, la base es la misma, entonces, de acuerdo a la propiedad, mantengo la base, la coloco dentro del paréntesis, 2/3, ¿y qué me indica la propiedad? Restar los exponentes. Entonces, primero debo colocar el exponente del primer término, es decir, este 3. Aquí va el 3, menos, siempre tiene que ir aquí un menos. Después tengo que fijarme en el signo que tenga el exponente que está en el segundo término o en el divisor. En este caso el exponente es el 1. Debo tomarlo en cuenta. No necesito ocupar paréntesis ni nada por el estilo y pongo así, 3 menos 1. Bien, entonces esto es igual a ¿qué? Mantengo la base, 2/3, resuelvo aquí la resta, 3 menos 1, 2 positivo, porque el 3 que es mayor es positivo y por lo tanto el resultado es positivo. Y ahora tengo que resolver esta potencia. Entonces, por ley de signos, base positiva. Si la base es positiva, el resultado tiene que ser positivo. Y aquí ya voy a hacer directo. 2 elevado al cuadrado es igual a 4. Y 3 elevado al cuadrado es igual a 9. Y fíjate que he obtenido el mismo resultado por dos métodos distintos. Pero bueno, aquí pude hacer esta parte o este proceso porque los números con los que estoy trabajando me permiten hacerlo con facilidad. Veamos ahora este segundo ejemplo. Aquí también tengo una división expresada en forma de fracción. Una fracción, recuerda, siempre es una división. Entre 10 novenos elevado a la 12 y 10 novenos elevado a la 10. Esta es una división de potencias de la misma base. Mira, con los exponentes que me presenta el ejercicio, exponente 2, exponente 10, sería muy complicado resolver el ejercicio siguiendo este ejemplo. Sería muy complicado calcular 10 elevado a la 12 y 9 elevado a la 12. Necesitaría una calculadora y ese no es el objetivo. La idea es aplicar estas propiedades de la potenciación de números racionales que me faciliten, ¿sí?, el cálculo en este tipo de ejercicios. Bien, identificado entonces que tengo una división de potencias de la misma base, aplico la propiedad que me indica lo siguiente: mantener la base, copiar la base, entre paréntesis 10 novenos, y esta base tengo que elevarle un exponente que resulta de una resta. ¿Entre qué números? Primero el exponente que corresponde al numerador, es decir, este 12. Entonces pongo aquí 12 menos, siempre tiene que ir menos, el exponente que le corresponde al denominador, que en este caso es el 10. Mira que en estos ejemplos no necesito usar paréntesis porque los exponentes, más que todo los del segundo término, ya sea del divisor o del denominador, son positivos o han sido positivos, entonces no requiero usar paréntesis. Bien, voy a resolver esto. Entonces tendría la base, que es 10 novenos, esto elevado a ¿qué exponente? Resuelvo esta operación, 12 menos 10, eso es igual a 2 positivo. ¿Sí? Finalmente entonces resuelvo esa operación recordando los principios de potenciación. En la ley de signos, base positiva, ya sé que el resultado es positivo, no importa si el exponente es par o impar. De ahí entonces elevo el numerador 10 al exponente 2 y lo mismo el denominador 9 también elevado al exponente 2 o elevado al cuadrado. Eso que nos da de resultado: en el numerador 10 al cuadrado, que es 100, y en el denominador 9 al cuadrado, que es 81, y por lo tanto 181avos es la respuesta. En el tercer ejercicio
tengo entonces esta operación, menos 1/2 elevado a la menos 10 dividido para menos 1/2 elevado a la menos 7. Puedes entonces ver claramente que tengo una división de potencias que tienen la misma base. Entonces, no me conviene resolver cada una de estas potencias por separado, ya que los exponentes se los ve ya que son altos, no me va a facilitar la resolución del ejercicio. En estos casos, entonces, más bien aplico la propiedad. Mira, nuevamente esta división está presentada en forma horizontal, entonces procedo a aplicar la propiedad. ¿Qué es lo que nos indica esta propiedad? Mantengo la base. Recuerda, eso es muy importante. Si la base no es la misma, así tengas una división, la propiedad no sirve. Esto solamente se aplica si la base es la misma. Entonces, entre paréntesis, escribo la base menos 1/2. Y ahora aquí vamos a tener un poquito más de cuidado con lo siguiente. Fíjate, por favor. La norma nos indica entonces restar los exponentes. Entonces, primero escribo el exponente del primer término que corresponde al dividendo, es decir, que pongo menos 10. Perfecto. Entonces, en la norma tengo que poner el símbolo de resta, pongo el menos. Y a continuación tengo que escribir el exponente que le corresponde al segundo término, en este caso al divisor, pero fíjate que ese exponente es menos 7. Tengo que tomar muy en cuenta los signos que tienen los números. Entonces abro paréntesis y aquí pongo menos 7. Y ahora sí tengo que resolver esta operación. Pero en la norma queda muy claro que tengo que restar exponentes. Siempre voy a tener aquí que poner el menos. En el proceso de resolución ese signo puede cambiar. Y vamos a ver qué pasa en este cálculo. Mantengo la base menos 1/2. Entonces, al resolver esta operación tendría lo siguiente, menos 10, y aquí por la ley de signos, menos y menos es más 7. Entonces termina siendo un signo positivo. Por lo tanto, tengo esta operación, menos 10 más 7. Esto aquí es igual, entonces coloco la base menos 1/2 y resuelvo y entonces esta operación. Menos 10 más 7 es igual a menos 3. Recuerda que el negativo no es por ley de signos, sino que en la suma, cuando tienes un término negativo y otro positivo, bueno, tú sabes que se resta y se coloca el signo de número mayor. En este caso el 10, que es mayor, es negativo y por esa razón el resultado es negativo. Bien, no tengo que dejar así la solución. Siempre se debe dejar con exponente positivo y cuando es factible terminar el cálculo, se lo hará. Para trabajar el exponente negativo debes recordar las normas del exponente negativo, que consiste en ¿qué? Primer paso, invertirle a la base. El inverso de menos 1/2 equivale a menos 2 sobre 1. Recuerda que al calcular el inverso de un número no cambia el signo, solo se le invierte, se le da la vuelta. Pero al hacer eso, lo que cambia es el signo del exponente. Esto ya no está elevado a la menos 3, sino que termina siendo elevado al cubo. Ya el exponente es positivo. Bien, para calcular esto voy a hacer un pequeño ajuste, puesto que esta fracción 2 sobre 1 equivale a dividir 2 para 1, lo cual simplemente es igual a 2. Entonces, y tomando en cuenta el signo, quedaría entonces menos 2 elevado al cubo, y mire entonces que el ejercicio lo voy a finalizar aplicando una potenciación de números enteros. Menos 2 elevado al cubo. Primero, ley de signos. Base negativa elevado a un exponente impar. El resultado tiene que ser negativo y después realizo ya la potenciación. 2 elevado al cubo, es decir, 2 por 2 por 2, lo cual es igual a 8 y por lo tanto esta es la solución. Menos 8. Bien, veamos este cuarto ejercicio. Aquí tengo entonces menos 1/15 elevado a la menos 3. Todo esto sobre menos 1/15 también elevado a la menos 3. Puedes darte cuenta que aquí esta fracción representa una división de potencias
que tienen la misma base, solo que en este caso la división está presente en una forma vertical, pero sigue siendo una división. Entonces, voy a aplicar la propiedad, no voy a hacer el cálculo, si bien el exponente es pequeño, por decirlo así, pero mire el número con el que tendríamos que trabajar, el 15. Eso ya no me facilitaría mucho el trabajo. Entonces, ¿qué es mejor? Aplicar la propiedad. Esta nos indica entonces que debo mantener la base, entre paréntesis, menos un quinceavo. Y debo restar exponentes. ¿Cómo escribo esa resta? Primero va el exponente del numerador, es decir, el menos 3, que corresponde al numerador. Después viene menos, siempre tiene que venir menos. Y ahora escribo el exponente del denominador, que en este caso también es menos 3. Entonces, entre paréntesis, y aquí pongo menos 3. Listo, ya está aplicada la propiedad. De aquí en adelante tengo que realizar los cálculos. Entonces, esto es igual. Mantengo la base, menos un quinceavo. Voy a resolver entonces la operación que está en el exponente. Tendría menos 3. Aquí anulo el paréntesis. Por ley de signos, menos y menos es más. Y quedaría entonces 3. Por lo tanto, ¿cómo va quedando esto? En la base queda menos un quinceavo. Y ahora resuelvo. Menos 3 más 3. Eso es igual a 0. Estos números se cancelan. Y tenemos entonces aquí que aplicar la propiedad del exponente 0, aquella que nos dice que todo número racional elevado a exponente 0 es igual a 1 y por lo tanto ese es el resultado. Para finalizar, revisemos estos dos ejercicios. En el número 5 tengo esta división. Menos 2 elevado al exponente 7 dividido para menos 2 elevado al exponente 9. Tú puedes observar aquí que tengo una división de potencias que tienen la misma base. Ahora fíjate bien en la base. El número menos 2 es un número entero, pero los números enteros pertenecen al conjunto de los números racionales y por lo tanto puedo aplicar la propiedad de la división de potencias de la misma base. Muy bien, entonces para ello aplico la propiedad, ya que no me conviene calcular menos 2 elevado a la séptima o menos 2 elevado a la 9. Eso me complicaría la resolución del ejercicio. Entonces mira lo fácil que va a ser la resolución si es que aplico esta propiedad. Mantengo la base, entre paréntesis entonces menos 2. Y la propiedad me indica restar exponentes. Primero escribo el exponente del primer término, el que corresponde al dividendo, es decir, primero va el 7. Menos, siempre tiene que ir menos, y ahora escribo el exponente del segundo término o el que corresponde al divisor, en este caso el 9. Mira que aquí no necesito usar paréntesis porque este exponente fue positivo. Voy a resolver esta operación, por lo tanto tendría lo siguiente. Escribo la base menos 2 y al resolver 7 menos 9 el resultado es menos 2. Recuerda que el negativo no es por ley de signos, sino porque el 9, que es el mayor, tiene signo negativo. ¿Y qué es lo que obtengo en esta parte del ejercicio? Tengo una nueva potencia con exponente negativo. Esto, por ejemplo, no se vio en la potenciación de números enteros. ¿Por qué? Porque tú ya sabes que el exponente negativo da origen a fracciones y las fracciones no son números enteros. Pero esto ya lo puedo resolver dentro del conjunto de los números racionales. Entonces, para resolver un exponente negativo, ¿qué tienes que hacer? Primer paso, invertir la base. El inverso o el recíproco de menos 2 equivale a menos 1/2. ¿Sí? Recuerda lo siguiente, el número menos 2 yo lo puedo reescribir como menos 2 sobre 1 para verlo como una fracción. Y ahí le puedo dar la vuelta fácilmente y por eso genero este número, menos 1/2. Recuerda que el signo no cambia. El signo que cambia es el del exponente. En vez de poner exponente menos 2, aquí ya pongo simplemente exponente 2
positivo. Y ahora sí resuelvo ya la potencia. Y en este punto del ejercicio es donde se decide ya el signo final del resultado. ¿En base a qué? A la ley de signos de la potenciación. Entonces, base negativa elevado a un exponente par, sé que el resultado tiene que ser positivo. No necesito poner el signo más, no lo voy a poner. De ahí simplemente tengo que calcular la potencia y para ello elevo tanto el numerador y el denominador a este exponente. Por lo tanto tendría 1 al cuadrado sobre 2 al cuadrado. Que esto tú ya no es necesario que lo pongas. Yo hago aquí para enfatizar el proceso que tienes que seguir. Pero no es necesario que lo hagas. Ya puedes calcular directamente 1 al cuadrado, que es igual a 1, porque es 1 por 1. Y en el denominador 2 al cuadrado, es decir, 2 por 2, 4. Y positivo por la ley de signos, y entonces esa es la solución. 1/4 es el resultado para esta operación. Sí, y finalmente veamos este caso en donde tenemos asimismo una división, solo que esta división está presentada como una fracción. En forma vertical, una fracción sigue siendo una división. Entonces tengo la división 3 elevado a la menos 8 dividido para 3 elevado a la menos 4. Es una división de potencias de la misma base. Fíjate en este caso que la base 3 no necesito ponerle entre paréntesis porque se entiende claramente que la base es el 3 positivo. Cuando tengo bases negativas es fundamental el uso de paréntesis para evitar confusiones. Bueno, al ser división de potencias de la misma base en forma vertical, pues simplemente aplico esta propiedad, porque no me conviene estar resolviendo primero los exponentes negativos. Voy a tener cantidades muy altas, al menos con el exponente 8 se va a complicar bastante el ejercicio. Entonces, aplico la propiedad que me indica que mantengo la base. Bueno, yo sí le voy a poner aquí entre paréntesis, base 3, y debo restar los exponentes. ¿Cuál exponente va primero? ¿Cuál es el exponente que va como minuendo? El del numerador, es decir, menos 8. Ya. Después del menos 8 pongo el menos y a continuación escribo el exponente que corresponde al denominador. En este caso es el menos 4. Entonces, para evitar confusiones, abro paréntesis y aquí coloco el menos 4. Y ahí ya tengo entonces aplicada la propiedad. De aquí en adelante lo que tengo que hacer es resolver esta operación. Por lo tanto, copio nuevamente la base, que es el 3. Y voy resolviendo esto. Tendría menos 8, aquí menos y menos da más. Entonces queda simplemente menos 8 más 4. ¿Eso a qué es igual? Coloco nuevamente la base, que es el 3. Al resolver menos 8 más 4, el resultado es menos 4. No por la ley de signos el resultado es negativo, sino porque el 8, que es el mayor, tiene signo negativo. Finalmente llego entonces a una potencia que tiene exponente negativo. Voy a hacer el cálculo respectivo para trabajar con el exponente positivo. ¿Cómo se hace eso? Tú ya lo recuerdas muy bien. Primer paso, invertirle a la base. El inverso de 3 es 1/3. ¿Por qué? Porque recuerda que el número 3 lo puedo ver así, como 3 sobre 1. Todo número natural o todo número entero lo puedo escribir como una fracción poniendo el 1 en el denominador. Entonces, si tengo 3 sobre 1, el inverso, 1/3. Y esto elevado al exponente 4. Eso es fácil de trabajarlo, no es un exponente muy complicado, no es muy alto, también la base me facilita el trabajo, entonces voy a hacer el cálculo ya directo. Ley de signos, base positiva, no importa si el exponente es par o impar, si la base es positiva, el resultado tiene que ser positivo. Entonces, solo elevo numerador y denominador a este exponente. Entonces, esto equivale a 1 elevado a la cuarta dividido o sobre 3 elevado a la cuarta. Y esos números son manejables, puedo calcular. 1 elevado a la cuarta, eso es igual a 1. ¿Sí? Recuerda que 1 elevado a cualquier exponente es igual a 1. Y 3 elevado a la cuarta, mira, 3 por 3 es 9, 9 por 3 27 y 27 por 3 es 81. Entonces, un 81avos es la respuesta para el ejercicio.